días tengan todos ustedes, estimable auditorio de CNR Noticias, canal estatal de televisión. Estamos en todo el estado, pero además estamos también en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado. Como es costumbre, Convergencia Informativa y Armando Avilés los saludan con mucho afecto y hemos continuando con esta dinámica que tiene el programa de Convergencia Informativa. El día de hoy tenemos una entrevista de primer nivel con la excelente periodista San Juana Martínez, por lo siguiente, porque el día de sábado salieron una nota que consideramos extremadamente importante de una denuncia de un padre en el estado de Guanajuato que adoptó o tiene 600 niños a su cargo. La periodista es Juan Juana Martínez, es periodista de investigación, con premios el 2014 en España, pero además en su obra cuenta con La cara oculta del Vaticano, Sí se puede, Manto púrpura, Prueba de fe, Verdades que no mueren, Periodismo incómodo, Se venden niños, La frontera del narco, Los amantes del poder, y uno que próximamente va a venir a presentar, que viene por acá, nos había dicho, Gaviota. La característica de San Juan es que es una periodista muy aguda, que no se detiene pese a las amenazas que ha recibido y que el día de hoy está poniendo en la picota al señor, nada más y nada menos que al señor Fox, que hoy está, ya ve que le encantan los reflectores. Y esto que va a decirnos el transcurso de la entrevista, además nuestra amiga San Juana Martínez, y le damos la bienvenida y la recibimos con un abrazo aquí en Baja California. Adelante, San Juana, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un placer enorme estar con ustedes. Gracias a Armando por invitarme a tu programa y por poder hablar de estos temas libremente. Se trata de una investigación que inicié en el estado de Guanajuato, concretamente en la ciudad de Salamanca, en donde hace más de 40 años el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías inició una serie de albergues. En la actualidad son 6 albergues que existen, 3 en Salamanca, 1 en Irapuato, otro en Moroleón y uno más en Morelia, en donde hay más de 600 niños a su cargo, los cuales registró a su nombre de manera irregular, pues engañando a los padres, a los familiares a la hora de entregárselos con actas notariales, en donde los progenitores, los familiares entregaban a los niños y a los bebés, pues prácticamente le entregaban la patria potestad, dice textualmente, para siempre jamás. Esa es la frase que utiliza los notarios corruptos que estuvieron de acuerdo en hacer este tipo de documentos ilegales. Bueno, el caso es que este sacerdote se le han venido presentando denuncias penales por abusos sexuales, por actos deshonestos, como se le conoce en el estado de Guanajuato, y las autoridades, tanto los alcaldes como los gobernadores panistas de Guanajuato, lo estuvieron apoyando, pero principalmente su valedor, su protector, es el señor Vicente Fox, el expresidente que en este momento pues anda en Venezuela, ya fue declarado persona non grata por sus declaraciones, y Martita Sagún, su esposa. Esta protección sirvió para que el cura pederasta continuara con esta labor, entre comillas, social, a favor de la infancia, según ellos, ¿verdad? Pero las denuncias, déjame decirte, Armando Avilés, fueron exhibidas recientemente por una jueza que tuvo el valor de negar un amparo. Todo empezó porque una niña que fue entregada a la edad de 4 años, sus padres a los 2 años quisieron recuperarla, su abuela, su madre, no se los permitieron, y ellos interpusieron una denuncia para recuperarla. La ganaron. Hay una sentencia para que le entregaran a la niña, pero se negó el sacerdote y fue apoyado por el Ministerio Público, la Fiscalía de Guanajuato, para que así fuera, e incluso ellos mismos interpusieron un amparo contra esta sentencia. Gracias a ese amparo, que fue negado por la jueza Valiente, que fue negado a nivel federal,
pues pudimos saber, gracias a esa sentencia de negación de amparo por más de 200 páginas, pudimos saber todos los horrores que estos niños han estado sufriendo en estos años, ¿no? Imagínate, estamos hablando de abusos sexuales generalizados, incluido el caso de una niña con síndrome Down, es decir, el método de abuso consistía en que el sacerdote exigía a los internos, han pasado por ahí más de 1.300, 1.500 niños en estos años, y les obligaba a decirle papi. Y la monja Hortensia era la mami. Y el método de abuso consistía en jugar a mami y papi, y por las noches le eran entregados por un trabajador que también está identificado por los menores como abusador, le eran entregados cada noche, cada menor que sufría los abusos sexuales de parte de este cura pederasta, mi querido Armando. Es grave esta denuncia, y esto que estás mencionando, que es terrible, por supuesto, pero que en toda tu trayectoria has denunciado valientemente, San Juana, y el descaro y el cinismo que este señor anda pidiendo en Venezuela, quitarle, o sea, que vuelva la democracia, entre comillas, allá, condenando a Maduro de dictador, en ese cinismo. ¿Cómo están las cuestiones ahí en Guanajuato, en el sentido de que irá a proceder esto? Porque obviamente esto, yo apenas leía la nota hasta antier, y obviamente esto va a tener repercusiones de trascendentales, porque es un verdadero escándalo, como mencionabas en la nota también, muy parecido a otros hechos que han pasado, como el caso de Michoacán. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Y más en el protagonismo que tiene este señor ahorita, de andarse muestreando, primeramente apoyando a Peña Nieto y ahora como una arieta en contra de Fox, y más ahora que sale Lino Corrodi, que también lo trae también para arriba y para abajo. ¿Cómo la ves, San Juan? Pues mira, el expresidente Vicente Fox yo creo que ya se ha definido a sí mismo a través de sus declaraciones. Tiene incontinencia verbal. Sí. Y cada vez hay más despropósitos con sus dichos, ¿no? Sí. Ha dicho cosas tremendas, incoherentes. No sabemos si es la medicación, y es, pues ya sabes que él es ahora empresario y está a favor de la marihuana. Ah, sí. Se le cruza entonces el Prozac con la mota. No sabemos qué le pasa, ¿verdad? Pero obviamente habla de una persona que tenía serios problemas, ¿no? Es un desequilibrio bastante grave. Así es. Pero, Juana, esto no es un hecho aislado, son hombres de poder, de una forma u otra juegan un papel, aún esa como se presentó como presidente, como una solución y todo esto, y como se juega la política en México, juega un papel importante este tipo de personajes, y sobre todo que al calor del poder y la gente que lo rodearon se hicieron inmensamente ricos, como es el caso de su esposa, y todo lo intrincado de los personajes que lo rodearon. En ese aspecto... Es la segunda vez que el nombre de Vicente Fox y Marta Sagún sale a relucir en un caso de abuso contra infantes. Primero recordaremos el caso de Mamá Rosa. Ajá. En Zamora, Michoacán. Sí. Hace unos años, esta mujer estaba fuertemente apoyada por Vicente Fox, también por Enrique Krause, recordarás, sí, que promovió un desplegado para su apoyo de intelectuales. Orgánicos, entre comillas, ¿no? Así es, y entonces a partir de ahí nos preguntamos qué hay detrás. Cuando empezamos a investigar este caso, este nuevo caso de este cura pederasta, Pedro Gutiérrez Farías, nos damos cuenta que no ha intervenido la Procuraduría General de la República. Nos pareció sospechoso porque hay una exigencia de una juez federal que está pidiendo que este caso sea tomado con toda la seriedad y gravedad y la prontitud, porque estamos hablando de 600 niños, más de 600 niños en albergues, distribuidos en 6 albergues. Pueden en este momento estar sufriendo las consecuencias de los abusos físicos y sexuales que ahí padecen. ¿Por qué el expresidente Vicente
casas hogar, en donde ha explotado escándalos que tienen que ver no solamente con el abuso sexual, sino con adopciones ilegales, con tráfico de órganos y por supuesto con desaparición. Aquí se habla los testigos, se entrevista el personal puesto por la jueza en esta histórica sentencia. Ahí se señala con pelos y señales, se dice claramente qué era lo que padecían estas criaturas, cómo había niñas embarazadas que desaparecían, cómo el sacerdote a todos los nalgueaba, niños y niñas, y metía sus manos en los glúteos. Así es, por la parte interna, o sea... de los niños y niñas, sí es lo que se niñas narra y ahí. niños en tocamientos de todo tipo. Por supuesto, pues abuso sexual, porque hay peritos médicos que a través de documentos, hay una serie de pruebas presentadas ya, se demuestran los abusos sexuales y los abusos físicos. Y esta es la punta del iceberg nada más, ¿qué habrá más allá, no? En cuanto a lo que tú estás mencionando. Hay una niña de 5 años que le quemaron las manos porque robó plastilina. Imagínate tú. Y luego que le ponían jabón, a ver cómo está eso también. Todas esas son torturas, ¿no? Que decían palabrotas, pues les llenaban la boca de jabón. A los niños y niñas, no importara la edad, se les castigaba con palos. Se les pegaba con palos en los glúteos, en las piernas, ¿verdad? En todo el cuerpo. Y pues los niños no mienten en ese sentido. Armando, tú sabes que cuando un niño finalmente puede expresar lo que le está pasando es porque ya se ve muy presionado. Es verdaderamente difícil. Yo he trabajado con muchas víctimas de abuso sexual, particularmente de sacerdotes. Ya cuando se deciden hablar es porque realmente la situación es verdaderamente apabullante para ellos. Ya no saben cómo manejarlo. Y aquí hubo psicólogos que gracias a ellos se pudo determinar qué nivel de abuso estaban padeciendo estas criaturas y que siguen padeciendo, porque la PGR sigue sin intervenir, no ha intervenido la CNDH cuando ya se les pidió que intervinieran, no han intervenido pues las autoridades federales. Oye, San Juana, en este caso, yo creo que esto, lo que nos estás narrando es un verdadero horror, una verdadera, que parece parte de una novela de terror o de cosas de esta naturaleza. Como que no, o sea, como dicen, la realidad supera la ficción en este caso. Y en el caso, yo creo que aquí debe intervenir Amnistía Internacional o Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso muy, muy grave, ¿no? Están pidiendo ya las ONGs de atención a la infancia, están pidiendo la intervención de la ONU, del UNICEF, de sobre todo, ¿no? internacionales encargados de la niñez. Mira, el problema es que ahí las autoridades son del Partido Acción Nacional, del mismo partido, aparentemente, porque ya ves, Fox ya anda coqueteando con el PRI, ya casi se pasa al PRI, pero el gobernador Miguel Márquez, hispanista, pues no ha permitido, ¿verdad?, que se haga justicia en este caso. Ellos recibieron, los distintos gobernadores y alcaldes de Salamanca, gobernador de Guanajuato, cerraron filas. Recibieron desde hace 10 años las denuncias, más de 10 años. Hay denuncias que datan también sobre, por ejemplo, tráfico de órganos, de desaparición de córneas. Imagínate lo que estamos hablando. No, y es un verdadero, esto es parte de un verdadero escándalo, porque, oye, y que esté oculto, o que esté en los medios y que no hagan nada, eso ya de plano es, y todavía que tengan el descaro de andarse proponiendo como candidatos, eso ya es inadmisible para una sociedad civilizada, ¿no? O que tenga un mínimo de dignidad. O sea, esta noticia no va a salir en el duopolio televisivo, tú lo sabes, no va a salir en muchos medios de comunicación escritos. Salió ayer, también sacamos un reportaje en el periódico La Jornada, donde yo colaboro. Y sin embargo, lo sacaste. Fácil, o sea, hay una censura, hay un cerco de censura que ha protegido durante años a este depredador sexual con sotana, Armando. Sí, pero de todas maneras, por eso yo cuando te urgía de esta entrevista, pues andaba yo, era una urgencia, porque aquí pues también se dan casos parecidos aquí en Baja California, y estos nexos o estas conexiones son a nivel nacional, no es
Ha habido casos muy, muy difíciles aquí también, pero esto se maneja por debajo del agua, pues. Y personas como tú, San Juana, que tienen esa valentía y que tantas denuncias que has hecho y la persecución que has recibido, que te mantienes todavía firme, y una felicitación desde aquí, un abrazo fraternal y una solidaridad contigo, porque esto es un caso verdaderamente aberrante, que no podemos tolerar como mexicanos o como seres humanos, simplemente. Oye, un niño, una persona desprotegida, y luego todavía que estos tipos monstruos hagan esto, no lo podemos aceptar de ninguna manera, ¿verdad? Porque, oye, a la gente más desprotegida. Como sociedad, yo creo que en el momento que nosotros empecemos a perder la sensibilidad la civilidad, la protección a nuestros niños, pues ¿cuál va a ser el futuro de este país si no empezamos a cuidar a nuestros niños, no? O imagínate todos los televidentes que están en este momento escuchándonos o viéndonos, que les pasara a sus hijos o a un pariente suyo, que se pongan en los zapatitos o en las de estos niños y de sus padres, de gente que confió en esta religión, o esta gente que bajo el manto de la religión o de las casas hogar están protegiendo a estos criminales. O sea, es tremendo. Mira, el adelante. Alcalde de Salamanca, el ingeniero Antonio Arredondo Muñoz, también panista, se le ha dicho por activa y por pasiva, ellos saben, tanto el gobernador Márquez como el alcalde Arredondo, ambos panistas, saben perfectamente la situación que se está viviendo en la ciudad de los niños, ubicado en Salamanca. Son 3 albergues en Salamanca. Hace tan solo menos de un año fue inaugurada la ciudad juvenil, ¿verdad?, por Vicente Fox y Marta Sagún. De hecho, ahí están las fotos en donde aparece el cura pederasta con ambos. Y pues aquí sorprende cómo el señor Fox va a Venezuela supuestamente a reivindicar la democracia, mientras aquí tiene actitudes aberrantes, antidemocráticas y particularmente muy preocupantes. Criminales, ¿no? Ya estás demasiado siendo condescendiente. Criminales, porque eso no puede llamarse de otra manera. Es monstruoso eso que está pasando ahí, protegerlo todavía. No podemos hablarle de actitudes más que criminales y más allá de un ser humano normal. Mientras él esté ahí, y quiero decir que desde que salió este caso, la jueza exigió que su sentencia desde hace meses saliera a la luz pública y apenas salió a la luz pública la semana pasada. Pero desde que salió a la luz pública, el sacerdote pederasta está en paradero desconocido. ¿Qué te parece? Así ya lo están protegiendo. Ya no se sabe dónde está. Y oye, Juan Juana, y en este caso... Irapuato ya ha emitido un comunicado apoyándolo, diciendo que él ha tenido una hermosa labor rescatando niños de la calle, y pues ya no saben, nadie sabe dónde está el padre Pedro Gutiérrez Farías. Pero en este caso, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, y si pues, debe haber comunicadores o gente que esté interesada en estos asuntos para que multipliquen esta información, para que la reproduzcan, y que esto se haga un método de presión, porque esto no puede quedar impune, y más en las condiciones en que se está dando. Por otro lado, también, habría que también tocar las instancias, aunque sea ya como una exigencia, en el caso, por ejemplo, de los diputados, de los senadores, más allá del plano local o del plano estatal, ir más allá, y sobre todo a la Comisión de Derechos Humanos, que siempre se hace sorda, como es el caso, como lo que pasó muy parecido en Ayotzinapa. O sea, yo podría caracterizar de esa dimensión del horror, que no es posible incluso irnos a una elección así como a llamar a una votación. Esto no es un estado de normalidad, no es un estado de derecho, es un total estado de impunidad y corrupción. Entonces la gente que tiene un sentido humano, un sentido crítico, no puede tolerar, no puede permitir que esto quede impune. Y sobre todo que las instancias de carácter internacional, ¿no?, que a veces en ese filantropismo burgués de querer, de llamar para la atención, para aparecer como buenos cuando son corruptos, pero lavar imagen, yo creo que de ahí sí es condenable este aprobioso acto, ¿no? Pues desde luego, pero mira, vivimos en el país en donde
no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa, San Juana. Sí, Claro. ese ya es un lugar común. Pero fíjate lo que ha pasado con los de Ayotzinapa. Sigue y gracias a eso aparecieron los miles y ese horror que se ha venido dando de los miles desaparecidos. Y a la consistencia y la firmeza en que están ellos. Y esto puede ser un caso parecido, ¿o no? Exactamente. Bueno, estamos hablando de un crimen que se podría calificar como un crimen de lesa humanidad porque es un crimen sistemático que se ha venido dando durante 40 años. Este cura pederasta no se hizo pederasta de la noche a la mañana o en la última semana. O sea, lleva años violando Con total sistemáticamente impunidad los de la derechos de los autoridad. niños, ¿no? Infligiéndoles pues castigos corporales, daño psicológico y por supuesto el abuso sexual que antes comentaba. Entonces, digo, en cualquier otra democracia, una verdadera democracia, en cualquier otro país, esto ya hubiera sido un escándalo mundial. A esto ya se le hubiera puesto un alto, el agresor ya estaría en la cárcel, ¿verdad? Esperando ser sometido a un proceso justo, por supuesto, pero pues en este país no pasa nada, todo el mundo tiene la información, todo el mundo tenía las denuncias, todo el mundo sabía lo que pasaba ahí y nadie dijo nada, incluido pues el señor Vicente Fox, que de manera hipócrita exige una cosa, pero en su tierra aplica otra. Sí, pero ahorita que a ver cuando baje de Venezuela, que llegue aquí muy campante, a ver si se lo podemos restregar en la cara este evento, porque no se puede ir así nomás tan limpiecito el tipo. No, pues ya se le están mandando, yo lo he arrobado en Twitter, desde mi cuenta, San Juana MTZ, y también en Facebook la gente le está cuestionando cómo es posible que ande en Venezuela y aquí apoyando a este tipo de criminales, ¿no? Pero tiene que tener repercusiones políticas también, porque ahí es donde les duele también a ellos. Pero lo que es inadmisible, San Juana, eso que me estás comentando, que salieron en defensa de este monstruo, eso es increíble. ¿Quiénes fueron, la iglesia o quiénes fueron los cerraron filas en torno a él? La arquidiócesis de Irapuato. El El tío- obispo de Irapuato dice que todos cometemos errores. Ah, un error La verdad, esta actitud ha sido constante. una costumbre sistémica dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano. La protección a los curas pederastas ha sido completa desde hace años, desde hace décadas, a lo largo y ancho del mundo. Por eso estos crímenes están catalogados ya como crímenes de lesa humanidad, ya llegaron a la ONU exigiendo que el Vaticano no solamente retire del ministerio sacerdotal a los agresores sexuales con sotana, sino que los ponga a disposición del Ministerio Público, de las policías, de las autoridades, para que estos sujetos sean detenidos y dejen de afectar, dañar a más niños. Aquí en México, tú sabes que el gran protector de sacerdotes pederastas es el arzobispo y cardenal, el arzobispo hasta hace poco de la Ciudad de México y cardenal Norberto Rivera. Sí. Sabemos, hace 2 días el Papa finalmente aceptó su renuncia, una renuncia que se da por protocolo a la edad de 70 años, 75, entonces bueno, a partir de ahí sabemos que Norberto ha protegido a decenas de curas pederastas en esta especie de clínicas, entre comillas, en donde son internados los sacerdotes que cometen actos deleznables contra los niños, porque son considerados pecados por la Iglesia, cuando en realidad son delitos graves. Entonces ahí se les interna a los que beben, a los que andan con mujeres, a los curas que tienen otro tipo de comportamiento, les llaman las ovejas descarriadas, y también a los curas pederastas. Hay 3 clínicas, una en la Ciudad de México, la clínica, entre comillas, ¿verdad? Clínicas, pero la clínica Ruyes, 2 estaban manejadas por Norberto Rivera, no sabemos si sigue él manejándola, otra en Tlaquepaque, que es la Casa Alberione, que está manejada por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Todos son sujetos verdaderamente nefastos, que estos cardenales han demostrado su odio al género humano. Por ejemplo, son homófobos, son intransigentes,
con las mujeres, ¿verdad? Machistas, absolutamente, y por supuesto defensores de estos sacerdotes que abusan de menores, a quienes se les considera incluso algunos de ellos, algunos de los protectores, obispos protectores, que hay muchos en este país, pues dicen que son los niños los que tienen la culpa porque se les ofrece. Los provocan. Los provocan. Sí, ese es. Y el mande. Hablando de una enfermedad, de un cáncer que está carcomiendo los cimientos de la Iglesia Católica. Lo está carcomiendo y el Papa Francisco solamente tiene lindos discursos, pero que no se corresponden con la realidad. Entonces, ni con los hechos. En esta interpretación que estás haciendo, podríamos decir que es la debacle de la Iglesia Católica, porque también están avanzando mucho las iglesias protestantes, sobre todo aquí en la frontera, que se han desarrollado muchísimo. Ahí. Sí. Sí, o sea, podría ser el principio del fin, pero la Iglesia sobrevive a muchos cataclismos, no se te olvide, porque lo que tiene un gran oportunismo para cambiar de piel. Y oye, te quería preguntar, Sara, estas supuestas clínicas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que los internan ahí para curarlos o para sanearlos? Pues mira, es absolutamente absurdo, porque... Y lo vuelven a regresar otra vez, perdón, El método que tienen para curar la pederastia es a base de leer el Evangelio y de unas pastillitas para disminuir el apetito sexual, según esto. Pero pues obviamente a los 6 meses los vuelven a poner a cargo de monaguillos. Estos sujetos siguen violando niños y niñas ahí donde están, porque no se pueden detener, tienen una parafilia. Sí, es un problema ya de psicológico muy grave, de psiquiátrico, sí, ya no. Ellos tienen que estar controlados. Es una enfermedad, ya no es nomás una... Enfermedad sería leve considerarlo, ¿verdad? Pero... ¿Qué es entonces? Tienen dañada, una parafilia se llama, pero tienen dañada una parte del cerebro. Yo después de entrevistar a una serie de psicólogos y psiquiatras, dicen que son muy poco optimistas, dicen que es una lesión que difícilmente se cura, y por eso los agresores sexuales tienen que estar controlados tras la reja. Incurable, pues algo que ya... Y luego cuando salen tienen que tener pues un mecanismo como en Estados Unidos, estos pulseras que les ponen en el pie, en la mano, que sirven para saber dónde están. Y donde viven siempre tienen alrededor ahí, está señalado ahí en el barrio donde viven para que tengan cuidado sobre eso, ¿no? Hay quienes, aquí cuando pasamos al otro lado te das cuenta de eso, ¿no? Claro, aquí no existe eso, y entonces estos sujetos llevan carreras delictivas de 30 a 40 años, como el mismo padre Farías, ¿verdad? Gutiérrez Farías, de la Ciudad de los Niños de Salamanca. O sea, recordarás el caso del cura pederasta Nicolás Aguilar, que tan solo en 18 meses había violado. Y lo que lo mandaron para acá y lo regresaron y hizo... Sí, fue todo un escándalo. Entonces, en Los Ángeles, ¿no? La situación sigue igual. O sea, aquí en México no ha habido justicia a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes, y esto genera aberraciones tan grandes como el caso de este cura pederasta de la Ciudad de los Niños, apoyado por Vicente Fox. Oye, bueno, una pregunta, entonces cuando estamos hablando de esta gente que se envuelven en un plano de la moral y a predicar con estos, ¿cómo la ves tú en ese aspecto? O sea... Pues pura hipocresía. Hipocresía. Es una hipocresía absoluta, porque, pues imagínate, por una parte, según ellos, son muy católicos, muy benefactores, muy morales y todo, pues, y luego en la cuestión de los actos hacen lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que es una doble moral de los panistas de Guanajuato, decir que ellos están a favor de la niñez y de su seguridad y protección, cuando han permitido que funcionen estas autoridades panistas de Guanajuato, que funcionen este tipo de albergues, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los partidos o las asociaciones así en contra de este tipo de casos, ¿son muy oportunistas o qué? ¿O no se dan cuenta? ¿O no les interesa? ¿O no les reditúa políticamente? ¿O por qué no? Pues yo creo, mira, te voy a decir una cosa importante, y aquí está la otra arista de este problema. El caso del tráfico humano, y particularmente el tráfico de niños, genera miles de millones de pesos. Estamos hablando de ganancias. El tráfico humano, particularmente con fines de explotación sexual de niñas y mujeres, está generando a 4 cárteles de la droga en México
10,000 millones de dólares anuales de ganancia. Es decir, los narcos se dieron cuenta que una cuerno de chivo la venden una o dos veces, pero a una niña que se llevan a los 8 años, porque cada vez se las llevan más chiquitas y la explotan sexualmente, la pueden vender 500 o 1,000 veces, cuando el arma la pueden vender una o dos veces. La droga la venden, ¿verdad? Pero no es igual que el tráfico humano, que se está redituando un gran negocio, y los cárteles están incursionando, diversificando sus intereses comerciales, ¿no? Y en este caso, el tráfico infantil, el tráfico de niños con fines de adopciones ilegales y tráfico de órganos, pues es un gran negocio. Es decir, ¿cuántos niños han llegado a los albergues del Padre Pedro? ¿Cuántos? ¿Cientos? Se habla de 1,500 en estos 40 años, yo creo que es un cálculo muy conservador. Porque me imagino que debe de haber un doble registro, no creo que sea, que tengan, si están haciendo este tipo de actos, no creo que sean tan transparentes como para estar diciendo qué es realmente los que adoptan. Aparte, las autoridades no han intervenido, nunca han sabido, no hay un registro. Oye, San Juana, los albergues son piratas. San Juana, en el caso concreto... Han funcionado todos estos años sin documentación, sin los papeles, los permisos legales que le permita hacer una casa hogar. Entonces, es puro pirataje. Por eso, pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Políticos panistas o priistas que han querido, ¿verdad? O de todos los partidos, porque ahí hay un tráfico de niños. ¿Cuántos niños se han ido a adopciones ilegales? No sabemos. Por eso, pero vamos a puntualizar. Estamos hablando que hay que regularizar las adopciones. ¿En qué términos se daría en el caso? ¿Por qué? Porque tiene que pararse esto, porque en las campañas, porque tú sabes lo que mueve a los políticos, nunca se habla de esta temática, nomás lo toman grupos defensores de los derechos humanos y minorías. Entonces tenemos que hacer de este hecho tan abominable como sociedad civilizada uno de primer orden en la denuncia. O sea, en el caso concreto, por ejemplo, estás hablando de lo que sucedió en el caso de la guardería ABC también, es muy parecido también. Entonces, en este caso, hablaríamos nosotros puntualmente, decir, ok, que se revisen, que se auditen, o ¿qué sería una solución o para empezar a avanzar en este aspecto de ir abriendo? Porque la cloaca ya está abierta, claro, y hay que seguirla destapando. O presionar a la autoridad para que... Pero que pone al descubierto cosas muy importantes como lo que tú acabas de decir, el tema de las adopciones. Ajá, así. Si en México quiere adoptar, se le ponen tantas trabas, son tantos requisitos. Cuando es honesta y derecha la cosa. Así es, y entonces tú dices, ¿cómo es posible que estos cientos de niños estén en estos albergues piratas? Que no es el único. Hay decenas de casos similares en el país, igual que el caso de Mamá Rosa y que el padre pederasta Pedro. O sea, estamos hablando de decenas de este tipo de albergues, porque el 90% de los albergues orfanatos que hay en México son privados. Y el Estado, en lugar de vigilarlos y supervisarlos, se olvida de ellos, se olvida de los niños y los deja en manos de estos monstruos. Entonces, si una pareja batalla muchísimo para poder tener la oportunidad de adoptar a un niño, a una niña, una pareja, una familia que está dispuesta a darle todo el amor y toda su seguridad emocional y también académica, que estudie todo eso, ese deseo que existe legítimo en muchas parejas que quieren adoptar, se enfrentan con una pared enorme en México para poder acceder a estas adopciones. Y otra arista que es el negocio de la venta, por ejemplo, para poder adoptar, pues cuesta un billete, ¿no? Es decir, entonces sería otra manera, el tráfico, que no solamente fuera el tráfico en el sentido de órganos o el sentido, sino que sobre todo aquí en la frontera se da mucho esto, de padres que no pueden tener hijos o que quieren adoptar por X motivo. Claro. Entonces estamos hablando de un monto elevadísimo y eso verás que lo facilitan como para que se dé esas adopciones. Por eso una persona que quiere adoptar así derecho, que no pudo tener familia, etcétera, se le dificulta tanto aquí localmente porque hay ofertas de miles de dólares en Estados Unidos.
y hay redes en este aspecto. ¿O cómo la ves? Ese es el problema, Armando, que en México a los niños se les considera una mercancía, cuando en realidad tienen unos derechos que están siendo violentados. Es decir, en este tipo de albergues, ¿cuál es el protocolo que se sigue para las adopciones? Ajá. Se les entrega a cambio de dinero, como tú bien has dicho, a hombres poderosos, a políticos, a empresarios, a funcionarios que se benefician de lo que este padre pederasta ha estado haciendo. Pues claro, si les entrega bebés, esa es una de las presunciones que se tiene, porque ha habido una inacción por parte de las autoridades de Guanajuato. Del Estado en sí. Una inacción por parte de la PGR, pues entonces dices, hay algo muy chueco y muy sucio en todo esto. Oye, San Juan, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ti no te podría decirlo, porque tú estás metida en este trabajo, tienes mucho tiempo, tienes pues, 28 años de periodismo, y aparte de esto, ha sido tu línea, tú eres una de las principales que han hecho esta crítica, estas denuncias, y lo cual te ha ganado persecución por parte de estos grupos. Pero en este caso, los que en un momento estamos en los medios, pero estamos viendo esto, comparado con el caso de la Argentina, ¿te acuerdas de los desaparecidos, de los hijos de los desaparecidos, los torturados, y de todos estos hechos? O sea, nosotros lo superamos 1000 veces, estos horrores que se dieron en la Guerra Sucia y todo esto, de los niños de los desaparecidos y todo esto. O sea, estamos hablando de una monstruosa, de una tragedia nacional que rebasa los límites pues de la imaginación, diríamos, ¿no? ¿O cómo la ves? Así es, pues mira, verdaderamente son horrores. Cuando uno ve una película de esta naturaleza, dices, ay, qué exageración. Pero lo que sí te puedo decir que después de todos estos años trabajando el tema de la trata, del tráfico humano infantil y de mujeres, pues te das cuenta que la realidad supera la ficción con grandes diferencias, ¿no? O sea, las historias que los niños cuentan son surrealistas, Armando. Sí. Tú le das una lectura a esa sentencia histórica que te hablo, y vienen todos los testimonios de los niños, y entonces ahí dices, bueno, pues ¿para qué? No necesitas inventar, no necesitas la ficción para hacer una novela o una película. Está todo aquí en la realidad. Cuando uno sabe lo que se hizo con estos niños, dices, parece mentira, ¿no? O sea, es verdaderamente aberrante, y estas cosas solo suceden pues aquí, ¿no? La sentencia que te digo del juicio de amparo indirecto que fue negado a las autoridades y al padre Pedro Pederasta fue emitida bajo el número 475/2016-8 por la jueza Carla María Macías Lovera. Es la jueza noveno de distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad. Y bueno, la sentencia es verdaderamente un documento histórico, porque ella se enfrenta y recopila todas las denuncias, bueno, unas cuantas, no todas, porque se habla de denuncias desde hace varias décadas, recopila las denuncias, se da la tarea de investigación, y estos casos están desde hace 2-3 años, y sin embargo habían sido mantenidos por las autoridades en absoluta censura. O sea, todo esto, como te digo, pues seguramente en el momento que se empieza a abrir la cloaca va a ser una caja de Pandora, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, como en el caso de Mamá Rosa, que había mucho más detrás, ¿no? Es terrible, pero esa es la realidad ominosa que padecen la infancia en México, y parece que a ninguna autoridad le interesa solucionar estos problemas. No hay mucho dinero de por medio y son muchos los que se benefician. Yo, San Juan, insisto, este tema, este asunto concreto de lo que estás mencionando, ya diste pelos y señales de la denuncia y esta es la resolución de la juez, cómo meterlo a esta agenda que va a venir y que nos va a apabullar ese propagandismo y esa venta de la partidocracia. Yo insisto, porque yo veo el punto de vista político en este país, si no politizas nada, no te toman en cuenta.
En el momento que tenga un costo, en ese momento lo van a apelar o lo van a hacer caso. Yo creo que, insisto, porque tienes autoridad y eres una persona que te escucha mucha gente y eres un referente en este tema. Eres un referente nacional y latinoamericano por el premio que te dieron, acuérdate, el 2014, ¿no? Que acabas de recibir un premio de Periodistas Sin Fronteras. Por algo lo hacen, porque tú esta insistencia y esto que tú estás haciendo, no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera tiene la sensibilidad y sobre todo las agallas para hacerlo, ¿no? Y para externarlo como lo estás haciendo con esa valentía que yo realmente te felicito y te abrazo y no sé cómo decírtelo, que de esta modesta entrevista es una forma y un tributo para ti y para tu dedicación. Pero yo insisto sobre la necesidad de que este tema lo metamos a la agenda electoral también. ¿Por qué? Porque eso es como hacen caso a estos tipos, ¿no? Estos políticos insensibles, estos políticos pues que pretenden todavía llevarnos a un proceso cuando el país está devastado, cuando ya entregamos toda la soberanía, el petróleo, la energía, y todavía insisten en un proceso electoral que no sé cómo vaya a ser. ¿O cómo la ves tú? Bueno, 2018 creo que va a ser pues, una gran oportunidad para definitivamente intentar cambiar este país. Pero hay que meterlo en la agenda esto. Hay propagandizarlo, hay que estar, gritarlo. Dentro de los programas y de los proyectos de nación de cada uno de los candidatos y de cada uno de los partidos, pues tiene que estar incluido el tema de derechos humanos. Sí, pero si lo tomamos así, pues lo agarran así meramente como un lugar común, como una agenda, ahí como parte de la agenda. Pero este hecho concreto de carne y hueso, de toma de decisiones, de personas concretas que están siendo protegidas, de autoridades corruptas que están sobreprotegiendo, y de un timpejo que se anda exhibiendo en el plano internacional, todavía llamando a la democracia en Venezuela, y aquí con esta impunidad. Yo creo que es intolerable, San Juana. Claro, no, tenemos que cambiar este país y es nuestra gran oportunidad para votar diferente, ¿no? Ya sabemos que hay pues unos partidos que parece ser que se van a unir en donde ya no hay diferencia de ideología, tú lo sabes muy bien, sí. Con este bloque que pretende hacer el PAN, el PRI y el PRD. Al menos el PAN y el PRD ya lo han anunciado, ¿no? El PRI pues está absolutamente deshecho después de la mala administración que tuvieron con Enrique Peña Nieto, pero pues yo creo que es nuestra oportunidad para buscar alternativas distintas, ¿no? Que no sean alternativas puramente de partido. Yo estoy planteando aquí casi a todos los entrevistados, como lo estoy haciendo contigo, de generar un movimiento nacional de recuperación del patrimonio del pueblo, le llamo yo. Y en este caso es tener a nuestras manos... Eso está muy bien porque han expoliado a este país, ¿no? Sí. Y sobre todo con las reformas aprobadas por Enrique Peña Nieto y su partido, o los partidos del Pacto por México, que fueron traidores y vendieron la riqueza de México, particularmente en la reforma energética. Y este famoso Estado de Derecho, oye, tiene más protección un criminal que la gente, los ciudadanos normales, la gente que trabaja. Entonces, no podemos seguir adelante en un país así. O sea, no podemos permitirlo, vaya. Claro, lo que nos hace falta es unirnos porque juntos somos invencibles. En ese momento dejarán de hacer con nosotros lo que quieran estos sujetos, ¿no? Oye, Juan Juana, nos permite un cortecito y luego regresamos contigo porque esto, sí. Sí, cómo no. Por favor. Adelante el corte.
dejando los precios bajos. Cartera de huevo importado, 19.90, qué barato. Suero Electrolit, 14.90, qué barato. ¡Ah! Es Monterrey Jack, 89.90, qué barato. ¡Ah! ¡Vamos al Base! Bueno, estamos ya en el aire nuevamente, Convergencia Informativa, los saluda Armando Avilés, estamos en una entrevista telefónica con la periodista de excepción de investigación, Sanjuana Martínez, quien acaba de sacar una denuncia fuerte sobre un padre pedrasta que está siendo protegido por las autoridades y principalmente por Marta Sagún y Vicente Fox y todas las autoridades locales. Ya llegamos casi al final de esta entrevista de Sanjuana, que nos fuimos de corrido y que fue bastante fuerte. Y vamos a darle la palabra a Sanjuana. Adelante. Gracias, Armando. Pues nada más decir que nos corresponde a todos como sociedad defender a nuestros niños. Sí. Yo sé que Tijuana es un centro neurálgico también de tráfico humano, particularmente de niños y de niñas, con fines de explotación sexual y adopciones ilegales, explotación laboral. Y entonces creo que la gente de Tijuana, quienes nos están escuchando, son sensibles a esta problemática. Y yo los invito a comprometerse, a que nos comprometamos todos, nos podemos comprometer directamente en la defensa de los niños y denunciando este tipo de aberraciones, alzando la voz, exigiendo justicia y exigiendo que estos sujetos, estos monstruos, estas personas que dirigen los orfanatos sean enjuiciados y sean procesados por los abusos, los castigos que han infligido contra los niños y las niñas, ¿no? Como sociedad estamos obligados a defender a nuestros niños y niñas. Armando. Sanjuana, te quiero agradecer sobremanera esta entrevista y quedé impactado con esto que nos acabas de, me imagino que nuestro público también, y provocan una indignación y unas ganas de hacer algo, ¿no? Unas ganas de cambiar este país, de hacer un país diferente. Y los que muchas veces todos nos llenamos la boca hablando de nuestros niños y el futuro. Yo creo que es una oportunidad para accionar en estos términos, ¿no? Y destruir todos estos elementos nocivos para una sociedad civilizada, para una sociedad sana. Te mando un abrazote, Sanjuana, y ya llegamos al final del programa. No sabes la impresión que me causa esta entrevista y me imagino que es igual para nuestro público. Tú eres una persona que has creado esto obviamente va a penetrar muchos oídos y va a despertar oídos receptivos principalmente. Qué bueno, ojalá y hayamos logrado el objetivo que es precisamente lo que busca este programa de Convergencia Informativa. Sanjuana, te agradezco nuevamente. Gracias a ti, gracias por este espacio de libertad para hablar de estos temas. ¿Y cuándo podrías otra vez, cuando tengas más información, me lo comunicas y lo salimos al aire nuevamente? Me convierto también, te ofrezco esta tribuna para que tú tengas una vocería en torno a esta temática y sobre todo el caso concreto, ¿qué te parece? Me parece adopto públicamente nos vemos en septiembre. Ese compromiso, pero si hay alguna información sobre este caso, tú me llamas y lo damos al aire. ¿Qué te parece? Perfecto, claro que sí. Gracias, amiga. Un abrazote. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues estamos al final ya del programa. Fue realmente una entrevista dura. Nosotros no acostumbramos casi tocar estas temáticas porque estamos en el plano del análisis, pero es una información que tenemos que manejarla y nos duele a todos. Pero pues yo realmente estoy impresionado con esta entrevista y así muy encabronado es la palabra, ¿no? Y Armando Avilés les dice, pues mañana nos vemos de aquí 11 a 12, les agradezco a la empresa que nos den estas facilidades para hacer este tipo de trabajos. A Carla, que ya regresó, y una eficiencia en este trabajo. Vamos a continuar a ver qué les tenemos para el día de mañana. Muchas gracias. Parece que se va a repetir este programa. Estén pendientes. Gracias, muy amables y hasta pronto.